necesario que entendamos que Dios no nos mandó a predicar otra cosa que no sea su evangelio. Aquí en San Marcos, capítulo 16, nos dice, Jesús comisiona a los apóstoles. En el verso 15 del capítulo 16 nos dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor mandó a predicar el evangelio, no otra cosa. El evangelio es sagrado, es perfecto. El evangelio es puro. El evangelio es único y verdadero. En el evangelio el Señor no manda ni añadirle ni quitarle. Todo aquel que predica otra cosa salida del evangelio está predicando su propio evangelio. No es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, todo aquel que predica fuera del evangelio escandaliza, y lo que lleva es a la condenación eterna. El Señor no quiere que te pierdas, amigo. Hermano, el Señor no quiere que te pierdas. Usted que está predicando otro evangelio diferente al que está en la Biblia. La palabra de Dios nos dice que ni le añadas ni le quites a la palabra del Señor. Entonces busquemos caminar en esta verdad y no estemos difamando a los hijos de Dios, lo que ya Dios ha comprado a precio de sangre, a lo que Dios ya ha llamado. Estos vasos tan maravillosos que Dios ha levantado de salir en Nival, Stephanie, y cuántos más que Dios ha traído, que han dado un ejemplo de una entrega, de un trabajo, algo, y que están ganando muchas almas para Cristo. ¿Cómo alguien se va a dar a la tarea de estar difamando a Esteban Javier, a estar calumniándolo, hablándole de cosas que no son? Debemos de tener mucho cuidado, porque Dios dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor fuera que se le atase una piedra de molino y se le lance al mar, antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si realmente tú sirves al buen pastor Jesucristo, que está dando su vida por estos hermanos, que derramó su sangre por estos hermanos, tú hicieras lo mismo, estuvieras ayunando y orando por estos hermanos, para que Dios les siga dando fuerza, valor, y para que si algún error estuviesen cometiendo, se aparte, porque Dios lo ha comprado a precio de sangre, y han dejado miles de pecados ya, han dejado toda esa corrupción, toda esa vida en la que estaban, y por eso nosotros debemos de cuidarlos, hermanos. Asimismo también todos aquellos que están en otro pueblo, Dios levanta muchos ministerios, pero el Espíritu es el mismo, y aún Dios está trabajando, hasta aún aquellos que están en la gran ramera, dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis condenados con la gran ramera. Es decir, que si estamos condenando, difamando, juzgando, debemos de tener mucha cuenta de que no nos estemos condenando, porque todo aquel que no es con el Señor desparrama, dice la palabra, desparrama. Y hay muchos que están desparramando del pueblo de Dios. Hay muchos que están guerreando contra el pueblo de Dios, y lo que debemos es de guerrear contra el pecado. ¿Por qué no te rebelas contra el pecado? ¿Por qué no hablas contra la idolatría, contra la hechicería? ¿Por qué no estás hablando en contra de la homosexualidad? ¿Por qué no estás hablando, predicador, en contra del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la lascivia? ¿Por qué no estás hablando en contra de las apostasías que se están levantando exclusivamente en contra del Evangelio de Cristo, de las religiones extraviadas, adventistas, testigos de Jehová? ¿Por qué no estás hablando contra esos religiosos que están sí llevando a muchos a la perdición por sus engaños, sus falsas doctrinas, por sus falsas enseñanzas? ¿Por qué no estás hablando en contra del budismo? ¿Por qué no estás hablando en contra, gloria a Dios, de estos religiosos que están extraviados del camino del Señor, y estás hablando en contra del mismo pueblo de Cristo que Dios ha comprado a precio de sangre? Dios te está esperando
que te despierte, que te aparte de lo malo y que haga la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Su hermano y amigo en Cristo, Rubén Pérez, por la misericordia de Dios, siervo de Cristo, pastor en la Iglesia de Dios Viviente, ministerio todo conforme a la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde.